Amigos míos, ¿alguna vez les ha pasado que andan navegando en internet en la madrugada, cuando el mundo está en silencio y solo se escucha el zumbido de la computadora? ¿Y se topan con algo tan raro que dudan de su propia cabeza? Algo que les hace preguntarse si están soñando o si es real. Pues no están solos. La historia está llena de cosas siniestras y extrañas, bien escondidas, esperando a que alguien curioso como nosotros las descubra. Cosas que desafían la lógica y la razón. Y no hablo de conspiraciones del gobierno ni de extraterrestres antiguos, aunque quién sabe, igual y algún día hablamos de eso. Hoy, sin embargo, nos enfocaremos en lo más absurdo. Hoy nos vamos a meter en lo absurdo, en cosas tan raras como cerdos en la corte, juicios que parecen sacados de una novela de ficción, y un país peleando contra pájaros por culpa de indígenas. Sí, han oído bien, una guerra contra aves. Por más raras que suenen estas cosas, y créanme que lo son, tenemos pruebas. Documentos, fotos y relatos que respaldan estas historias. Así que quédense en el video y les explicamos estas y otras cosas extrañas que les van a dejar con la boca abierta. Prepárense para sorprenderse, pero antes, ya saben, denle like, suscríbanse, comenten y compartan este video. Ahora sí, comenzamos. Vamos allá. Imagínense esto, Australia, 1932. Un país vasto y lleno de contrastes, enfrentando una de las épocas más difíciles de su historia. El mundo está en plena Gran Depresión. La gente apenas sobrevive, todo lleno de polvo. Las calles están desiertas y la desesperación se siente en el aire. Pero en medio de todo esto, aparece una nueva amenaza, una que no usa armas ni sabe de crisis, los emus. Sí, amigos, emus. Estas aves gigantes, con su andar torpe pero decidido, se convirtieron en el enemigo inesperado. Resulta que estos pájaros gigantes, con sus plumas y su caminar chistoso, se habían convertido en una plaga. Una plaga que nadie vio venir y que estaba causando estragos en las tierras agrícolas. Una plaga enorme, invadiendo las cosechas y dejando pura destrucción. Los campos, que ya estaban en problemas por la sequía y la crisis económica, ahora enfrentaban a estos invasores emplumados. Los granjeros, desesperados, le pidieron ayuda al gobierno. No sabían qué hacer ante esta invasión masiva de emus que devoraban sus cultivos sin piedad. Y el gobierno, con una idea brillante que solo se le ocurre a alguien en problemas, decidió mandar un batallón de soldados armados. ¿Para pelear contra los emus? Sí, así como lo oyen, soldados contra aves. Sí, señores. Así empezó la épica guerra de los emus. Una guerra que parecía sacada de una novela de ficción, pero que era muy real para los involucrados. Soldados con ametralladoras contra 20.000 emus. Una imagen surrealista que parecía más una broma que una estrategia militar. Parece una película de comedia, ¿verdad? Pero no, esto era la realidad. Una realidad que se volvió cada vez más absurda. Pero para los soldados australianos no fue nada gracioso. Cada día se enfrentaban a la frustración de no poder vencer a estos rápidos y escurridizos enemigos. Los emus, rapidísimos y ágiles, esquivaban las balas como si nada. Parecía que tenían un sexto sentido para evitar el peligro. Los soldados disparaban y disparaban, pero los emus seguían ahí, como si tuvieran un escudo mágico. Era una batalla perdida desde el principio. Los periódicos se burlaban de la situación. La prensa no podía creer lo que estaba pasando y lo reportaba con un tono de incredulidad y humor. Los titulares decían: los emus ganan la primera batalla, o el ejército australiano humillado por pájaros gigantes. La situación se volvió un tema de risa en todo el mundo. La guerra de los emus se volvió un chiste internacional. La gente en otros países no podía creer que un ejército moderno fuera derrotado por aves. Al final, después de semanas de pelea, el ejército australiano se retiró, derrotado. Los soldados, exhaustos y humillados, no pudieron con los emus. Los emus, victoriosos, volvieron a sus nidos, dejando al ejército australiano con la moral por los suelos. La naturaleza había ganado una vez más. La guerra de los emus nos enseña que a veces la realidad es más rara que la ficción, y que las soluciones simples no siempre funcionan contra problemas complejos. Y que, por muy poderosos que seamos, nunca hay que subestimar a la naturaleza, ni siquiera cuando viene en forma de un pájaro gigante con cara de enojado. La naturaleza siempre encuentra la manera de recordarnos quién manda. Ahora vámonos a la Europa medieval,
¿La época de caballeros, dragones y juicios a animales? Sí, aunque suene increíble, en aquellos tiempos los animales podían ser llevados a juicio. Sí, amigos, durante siglos, en la Europa medieval, los animales podían ser juzgados. No era una broma ni una rareza aislada, era una práctica bastante extendida. Imagínense, un cerdo, en una jaula, acusado de robarse un pan, matar a un niño o de brujería. Estos cargos, por absurdos que parezcan, eran tomados muy en serio. Aunque no lo crean, estos juicios eran comunes. Los animales eran tratados casi como si fueran humanos en el tribunal. Entre los siglos IX y XIX hubo juicios a animales en toda Europa. Desde Francia hasta Italia, y desde Inglaterra hasta Alemania, ningún rincón del continente estaba exento. Acusaban a cerdos, ratas, perros, hasta insectos, de todo tipo de delitos. No importaba el tamaño o la especie, si un animal causaba problemas, podía ser llevado ante la justicia. ¿Y cómo eran estos juicios? Pues como los de humanos. Había un juez, un jurado, y a veces incluso testigos que testificaban en contra del animal acusado. Les daban abogados a los animales, presentaban pruebas y dictaban sentencias. Los abogados defendían a sus clientes animales con argumentos elaborados y detallados. Un caso famoso es el de unas ratas acusadas de comerse la cebada de un pueblo. La defensa de las ratas fue tan ingeniosa como cualquier defensa humana. El abogado de las ratas dijo que sus clientes no podían ir al juicio porque les daban miedo los gatos. Este argumento, aunque peculiar, fue tomado en cuenta por el tribunal. El juez ordenó que todos los gatos del pueblo fueran al día siguiente para escuchar a las ratas. Sin embargo, como era de esperar, los gatos nunca aparecieron. Obvio, los gatos nunca fueron, y el juicio se pospuso. Este tipo de situaciones muestra lo surrealista que podían ser estos juicios. En otro caso, un cerdo fue condenado a muerte por matar a un niño. La sentencia fue ejecutada con toda la formalidad de un juicio humano. Lo vistieron con ropa de humano, lo juzgaron y lo ejecutaron en la plaza. Este tipo de castigos eran vistos como una forma de mantener el orden y la justicia. Estos juicios, por más absurdos que nos parezcan, nos muestran cómo pensaban en esa época. La mentalidad de la gente estaba profundamente influenciada por la religión y la superstición. En un mundo lleno de religión y superstición, creían que los animales podían ser poseídos por el demonio o que actuaban con maldad. Estas creencias justificaban los juicios y las sentencias. Los juicios de animales nos recuerdan que la historia está llena de cosas raras y a veces de miedo. Nos muestran un lado de la humanidad que es difícil de comprender hoy en día. Y que, a pesar de todo lo que hemos avanzado, todavía tenemos mucho que aprender. La historia nos enseña lecciones valiosas sobre justicia, superstición y la evolución de nuestras creencias. Y así terminamos este viaje por lo absurdo y lo desconocido. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que la historia está llena de sorpresas y nunca se sabe qué rarezas podemos encontrar. Si les gustó, denle like y suscríbanse con la campanita activada para que no se pierdan mis videos. Chao.